Bienvenidos a su canal favorito donde desentraumasamos todos los secretos, chismes y dramas que nos encantan de nuestras series turcas preferidas. Hoy prepárense porque les traigo un bombazo de aquellos. Vamos a hablar de una de las actrices queridas y talentosas de Turquía, Hande Erçel Rafael. Hablamos de ella, la reina de nuestros corazones, la que nos ha robado el aliento en cada una de sus interpretaciones. Y su copyright lo que es pensando Hande y Kerem. Su amor era con diéresis copyright pico. Y tienen razón superíndice 3n, su romance nos cautivó superíndice 3, nos hizo suspirar y nos dejó superíndice 3 con el corazón superíndice 3n roto cuando llegó superíndice 3 a su fin. Pero copyright tal si les digo que Kerem Bürsin, aunque inolvidable, no fue el primer hombre en la vida de Hande. Prepárense porque hoy vamos a descubrir que copyright ha ocupado un lugar especial en su corazón superíndice 3n. No se preocupen, no solo vamos a hablar de amoros confirmados, sino también copyright de esas conexiones que se han rumoreado, esos galanes que han compartido pantalla con Hande y que han despertado la imaginación superíndice 3n de todos. Antes de que empecemos con este jugoso recorrido, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ni un solo chisme, análisis y reseu más menos a de sus series turcas favoritas. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo lleno de sorpresas. Y ahora sin preámbulos vamos a descubrir que copyright ha conquistado el corazón superíndice 3n de Hande Erçel Rafael. Empecemos por supuesto con una serie que catapultó superíndice 3 a Hande a la fama internacional y donde además de brillar como Eda YLDZ, también copyright encontró superíndice 3 el amor, senu con diéresis al cap, o Love is in the air como la conocemos en muchos lugares. Esta comedia romántica, que nos mantuvo pegados a la pantalla durante 2 temporadas, es mucho que una simple historia de amor. Es la historia de una joven florista que más menos a con estudiar en el extranjero y un arquitecto exitoso que, por azares del destino, terminan fingiendo ser pareja. Ya saben, la clásica premisa que nos encanta. Pero senu con diéresis al cap tiene algo especial, una química innegable entre sus protagonistas, Hande Erçel Rafael y Kerem Bürsin. La serie pertenece al género copyright nero de comedia romántica, con toques de drama familiar y empresarial. Además de Hande y Kerem, contamos con un elenco de apoyo maravilloso, lleno de personajes más menos hables que le dan un toque único a la serie. Bige Onal como Selin, la exnovia de Serkan, es un personaje crucial para generar conflicto. Ismail Aymaz como Kaan Karada, el socio de Serkan, agrega tensión superíndice 3n profesional y personal. Y no podemos olvidar a Elu Párrafo y Nafakan como Melo, la inseparable amiga de Eda, que aporta un toque de humor y lealtad incondicional. Ahora bien, ¿por qué copyright es relevante para el tema de hoy? Pues, como ya todos sabemos, el amor traspasó superíndice 3 la pantalla. Hande y Kerem se enamoraron durante el rodaje, convirtió copyright en una de las parejas queridas del mundo del espectáculo. Su relación superíndice 3n fue un más menos hecho realidad para muchos fans, que vean en ellos la encarnación superíndice 3n perfecta del amor de Eda y Serkan. Las redes sociales explotaron con cada foto, cada entrevista, cada aparición superíndice 3n pública. Los fans crearon hashtags, fanclubs y hasta teorías sobre su futuro. Era un fenómeno superíndice 3 meno imparable. La prensa turca e internacional no dejaba de cubrir cada detalle de su relación superíndice 3n, desde sus vacaciones románticas hasta sus proyectos profesionales juntos. Pero lamentablemente, como suele suceder, el cuento de hadas llegó superíndice 3 a su fin. Sin embargo, el recuerdo de su amor sigue vivo en cada capítulo de senu con diéresis al cap. Aún hoy, muchos fans se niegan a aceptar su separación superíndice 3n y mantienen la esperanza de una reconciliación superíndice 3n. Un dato interesante de esta serie es que fue vendida a de 80 pauses, convirtió copyright 2 en un fenómeno superíndice 3 meno global. La popularidad de Hande y Kerem se disparó superíndice 3, y ambos se convirtieron en embajadores de importantes marcas internacionales. Hande, con su belleza natural y su carisma, se convirtió superíndice 3 en la imagen de marcas de Cosmo copyright ticos, joyería y ropa. Kerem, con su porte elegante y su sonrisa encantadora, representó superíndice 3 a marcas de automóvil superíndice 3 viles, relojes y trajes.
Además, la serie contribuye Superíndice 3 a impulsar el turismo en Turquía, especialmente en Estambul, donde se filmaron gran parte de las escenas. Los fans de todo el mundo viajaron a Estambul para visitar los lugares emblemáticos de la serie, como la Floristeroa de Eda, la oficina de Serkan y los Cafú Copyright S, donde compartieron momentos inolvidables. Pero volviendo al tema central, Kerem no es el único Galu que ha compartido momentos especiales con Ande en la pantalla. Antes de Senu con diéresis al Capm, Ande protagonizó Superíndice 3, otra serie que también Copyright N fue un granu con diéresis Copyright Cito, Gunea Yinkthlar, o Hijas del Sol. Esta serie, que se emitió Superíndice 3 en 2015, cuenta la historia de Guneay, una profesora de literatura que se casa con un hombre rico y se muda a Estambul con sus 3 hijas. Cada una de las hijas tiene una personalidad distinta y secretos que irán saliendo a la luz a lo largo de la serie. En Gunea Yinkthlar, Ande interpreta a Selin, una de las hijas de Guneay, una joven rebelde y apasionada que se enamora de Ali, interpretado por Tolga Sarta. La serie pertenece al Geu Copyright Nero de drama juvenil, con toques de comedia romántica y misterio familiar. Además de Ande y Tolga, el elenco cuenta con nombres como Emrenay, quien interpreta a Aluk Mertolu, el esposo de Guneay, un hombre con un pasado oscuro y secretos que amenazan su felicidad familiar, y Ebrim Alasia, quien da vida a Guneay, una mujer fuerte y decidida que lucha por proteger a sus hijas y encontrar el amor verdadero. Burku Özberk y Maire y Akai Tambiu Copyright N forman parte del elenco principal, interpretando a las hermanas de Selin, Nazli y Peri respectivamente, cada una con sus propias historias y conflictos. La química entre Ande y Tolga en Gunea Yinkthlar fue innegable. Sus personajes, Selin y Ali, eran polos opuestos que se atraían, y su relación Superíndice 3 N estuvo llena de momentos tiernos, divertidos y dramáticos. Ali, el chico problemático con un corazón Superíndice 3 N de oro, encuentra en Selin, la chica rica y consentida, una razón Superíndice 3 N para cambiar y luchar por el amor. Selin, a su vez, descubre en Ali un mundo diferente al que estuvo acostumbrada, lleno de pasión Superíndice 3 N y autenticidad. Muchos fans de la serie incluso llegaron a desear que su amor traspasara la pantalla. Aunque nunca se confirmó Superíndice 3 nada, los rumores de un posible romance entre Ande y Tolga siempre estuvieron presentes durante la emisión Superíndice 3 N de la serie. Las redes sociales se inundaron de comentarios y especulaciones sobre su posible relación Superíndice 3 N, alimentando a UNMU, la ilusión Superíndice 3 N de los fans. Un dato curioso sobre Gunea Yinkthlar es que fue la primera serie en la que Ande Eru Parra fue el interpretu Superíndice 3 un papel protagu Superíndice 3 Nico. Su actuación Superíndice 3 N como Selin la consolidó Superíndice 3 como una de las actrices ju Superíndice 3 Benes Mu S prometedoras de Turquía, abrió Copyright dándole las puertas a proyectos Mu S importantes. Además, la serie fue un trampolín para la carrera de Tolga Sarta, que también Copyright N se convirtió Superíndice 3 en uno de los actores Mu S solicitados del PAUS. Tolga, además de su talento actoral, también Copyright N demostró Superíndice 3 sus habilidades musicales en la serie, interpretando varias canciones que se convirtieron en uno con diéresis Copyright Cito entre los fans. Pero la lista de galanes que han compartido pantalla con Ande Eru Parra fue el no termina AQ. En 2017 Ande protagonizó Superíndice 3 la serie, Si ya hay grados en Siai, o Perla Negra, junto a Tolgan Sayman. Esta serie cuenta la historia de Azal, una joven que vive en un pequeño más menos o pueblo costero y que estuvo comprometida con Kenan, un apuesto pescador. Sin embargo, su vida da un giro inesperado cuando Bural, un hombre rico y poderoso, se obsesiona con ella. Bural, interpretado por Berkakman, se convierte en una amenaza constante para la felicidad de Azal y Kenan, utilizando su poder y riqueza para separarlos. Si ya hay grados en Siai, es un drama romántico con toques de thriller y misterio. La serie se caracteriza por sus paisajes impresionantes y su banda sonora emotiva. Además de Ande y Tolgan, el elenco cuenta con nombres como Berkakman y Melis Sezen, quien interpreta a Ebru, una joven ambiciosa y dispuesta a todo para conseguir lo que quiere, incluso si eso significa traicionar a sus seres queridos. La relación Superíndice 3 N entre Azal y Kenan en Si ya hay grados en Siai, es una historia de amor apasionada y llena de obstáculos. Ande y Tolgan lograron transmitir la intensidad de sus sentimientos, y su química en la pantalla era innegable. Aunque no hubo rumores de romance fuera de la serie, muchos fans elogiaron su actuación Superíndice 3 N y su capacidad para conectar con el público. La trama, llena de giros inesperados y momentos de tensión Superíndice 3 N,
mantuvo a los espectadores enganchados a la pantalla, esperando ansiosamente el desenlace de la historia de amor de Azal y Kenan. Un dato interesante sobre Siyah y grados en Siai es que fue filmada en la ciudad de Ukondieres y Seaime, en la costa turca del Egeo. Los paisajes de la región superíndice 3N, con sus playas paradisíacas y sus aguas cristalinas, le dan un toque especial a la serie y contribuyen a crear una atmósfera superíndice 3 esfera romántica y múgica. La belleza natural de Ukondieres y Seaime se convirtió superíndice 3 en un personaje S de la serie, realzando la historia de amor y drama que se desarrollaba en la pantalla. Y para cerrar este recorrido por la vida amorosa de Hande Eru Parrafoel, no podemos dejar de mencionar la serie Azize, que protagonizó superíndice 3 en 2019 junto a Buira Gulsoy. Esta serie, que lamentablemente no tuvo el Ukondieresis copyright sito esperado, cuenta la historia de Azize, una joven enfermera que busca vengar la muerte de su familia. En su camino se cruza con Kartal, un miembro de una poderosa familia mafiosa, y ambos se enamoran perdidamente. Este amor prohibido y peligroso se convierte en el centro de la trama, enfrentando a Azize a una difícil decisión superíndice 3N, elegir entre el amor y la venganza. Azize es un drama de acción superíndice 3N y romance con toques de misterio y venganza. La serie se caracteriza por sus escenas de acción superíndice 3N intensas y su trama llena de giros inesperados. Además de Hande y Buira, el elenco cuenta con nombres como Mustafa Ildran, quien interpreta a Volken, el hermano de Kartal, un hombre ambicioso y despiadado que busca el poder a cualquier precio, y Duygu Sarn, quien da vida a Asia, una mujer fuerte e independiente que se ve envuelta en la lucha de poder entre las familias mafiosas. La relación superíndice 3N entre Azize y Kartal en Azize es una historia de amor prohibido y llena de peligros. Hande y Buira lograron transmitir la complejidad de sus personajes, y su química en la pantalla era palpable. Aunque la serie fue cancelada después copyright S de pocos capítulos, muchos fans elogiaron la actuación superíndice 3N de Hande y su capacidad para adaptarse a diferentes copyright neros y personajes. A pesar de su corta duración superíndice 3N, Azize dejó superíndice 3 una marca en los fans de Hande, quienes admiraron su versatilidad y su compromiso con el personaje. Un dato curioso sobre Azize es que fue producida por la misma productora que Senu Ukondieresis Alkapm, MF Yapm. Sin embargo, a pesar de contar con un elenco talentoso y una trama interesante, la serie no logró superíndice 3 conectar con el público y fue cancelada debido a bajos niveles de audiencia. La competencia en el mundo de las series turcas es muy alta, y Azize no logró superíndice 3 destacar lo suficiente para mantenerse en la pantalla. Y así llegamos al final de este recorrido por la vida amorosa de Hande Eru Parrafoel. Como pudieron ver, Kerem Bürsin no fue el único Galu que ha conquistado el corazón superíndice 3N de Hande. Tolga Sarta, Tolga Ansaiman y Buira Gulsoy también copyright N han compartido momentos especiales con ella en la pantalla, dejando una huella imborrable en sus fans. Cada uno de estos actores ha aportado algo único a las historias en las que han participado junto a Hande, creando momentos inolvidables para los espectadores. Es importante recordar que esto es solo ficción superíndice 3N. Si bien la química entre los actores es fundamental para el Ukondieresis copyright sito de una serie, no siempre significa que haya algo de la pantalla. Lo importante es disfrutar de sus actuaciones y admirar su talento. Los actores son profesionales que interpretan personajes y crean historias que nos entretienen y nos hacen show más menos ar. Es importante separar la ficción superíndice 3N de la realidad y respetar su vida personal. Ahora, CU Copyright, denme en los comentarios, ¿L de estas parejas es su favorita? ¿Creen que hubo algo que amistad entre Hande y alguno de sus compau más menos eros de reparto? Los leo con atención superíndice 3N. Me encanta leer sus opiniones y conocer sus perspectivas sobre las series turcas y los actores que las protagonizan. Y antes de despedirme, quiero agradecerles por acompau más menos arme en este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan descubierto algo nuevo sobre Hande Eru Parrafoel. Mi objetivo es compartir con ustedes mi pasión superíndice 3N por las series turcas y mantenerlos informados sobre las últimas noticias y chismes del mundo del espectáculo turco. No olviden darle like al vídeo si les gustó superíndice 3, compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el superíndice 3imo vídeo con chismes, secretos y dramas de sus series turcas favoritas. Hasta la superíndice 3 Sima.
Y recuerden, del mundo de las series turcas siempre tiene algo nuevo que contarnos. No se lo pierdan.